Hola, ¿qué tal? Yo soy Luzma y la receta de hoy está muy sencilla. Albóndigas fritas, pero en freidora de aire, no vamos a necesitar tanta grasa. Aquí está la lista de los ingredientes, también la pueden encontrar en la caja de información del video, o si gustan pueden darle un clic, capturar la pantalla y guardarla en su recetario para que no se les olvide. Tenemos carne de pierna de cerdo molida, verduras, un huevo, y lo que vamos a hacer es rallarlo. Todas las verduras, el ajo, la cebolla, la zanahoria, hay que rallarla con la parte finita para rallar queso. Van a quedar trocitos muy pequeños y en algún caso, como la cebolla, va a parecer como que está machacada. Lo único que no pude rallar fue el trozo de apio, entonces hay que picarlo muy finito a cuchillo para que quede más o menos del tamaño de lo que rallamos. Y nos vamos a la estufa, calentamos una cucharadita de aceite de oliva y cuando esté bien caliente aquí vamos a poner todas las verduras que rallamos y picamos. Vamos a tratar de extenderlas por la sartén y las vamos a condimentar desde luego con sal de mar, pimienta negra molida, cantidades al gusto, y vamos a seguir mezclando y cocinando a fuego medio hasta que esté bien hecha la verdura y que no tenga tanto jugo. Y también vamos a necesitar perejil fresco picado, de preferencia solo las hojitas, pero si quiere ponerle los tallitos, pues adelante, bien picadito, lo agregamos a la carne molida y también vamos a agregar estas verduras sofritas que hicimos. Le vamos a poner aquí el huevo y le vamos a agregar también un poco de sal, más pimienta negra si gustan, y si no pues no. Vamos a mezclar todo esto como ustedes quieran, con cucharita o a mano. Y una vez que esté bien mezclado vamos a hacer albóndigas del tamaño que gusten. Si van a hacer botaneras, les recomiendo que las hagan muy chiquitas para que sean de un solo bocado. Si no, pues así. Y nos vamos con la freidora de aire. Miren, lo que vamos a hacer es que vamos a cubrir la rejilla haciendo una pequeña charolita de aluminio, de papel aluminio. No hay que cubrir toda la canasta de la freidora, nada más hacer una pequeña charolita con un bordito muy chiquito, menos de 1 centímetro o cuando mucho 1 centímetro, y aquí vamos a poner una cucharada de aceite de oliva de la marca que más les guste. Y una vez que tenemos la charolita bien untada de aceite, vamos a acomodar las albóndigas espaciadas, que no se toquen unas con otras, para que salgan tal cual. Si se tocan van a fundirse, va a quedar como una plastita de carne en vez de albóndigas. Bien, una vez que las acomodamos, las introducimos en la freidora y la programamos. Esta tiene 400 grados Fahrenheit o 200 grados centígrados por 5 minutos. Y a los 5 minutos, miren cómo están semi cocidas, pero lo que vamos a hacer es que las vamos a voltear para que nos queden doradita por todos lados. Con esto va a quedar doradito por fuera y suavecito y jugoso por dentro, aunque ustedes no lo crean, aunque vean todo este caldito que se está yendo, el juguito de carne. Y volvemos a poner 400 grados Fahrenheit o 200 centígrados, otros 5 minutos y listo. Ya las tenemos listas. Si ustedes las quieren más doraditas, las pueden introducir otros 5 minutos volteándolas desde luego. Y si no, pues ya están súper hechas, no hay ningún problema. Las pueden servir como botana con aderezos o como plato principal con una ensalada de verduras o con su pasta preferida. A mí me encantan estas albondiguitas con pasta. Ya tenemos la receta de este espagueti en el canal. Les dejo en la caja de información el enlace para que lo vean. Y espero que las preparen en casa. Si les gustó, por favor, la receta, regálenos un me gusta, déjenos sus comentarios y compártanla con todo mundo, amigos, familiares, en el trabajo, con los vecinos, ¿vale?
Y desde mi cocina le mando cariñosísimos saludos a Sonia Benítez, que nos ve en El Salvador, y también para Mariluz Sánchez Rodríguez, que nos ve en León, Guanajuato. Muchísimas gracias, chulas. Y a los superfans de Recetas de Luzma, mil gracias también por todo. Si nos estás viendo y todavía no se suscriben o no están siguiéndonos a Recetas de Luzma, los invito a que lo hagan. Y los espero en el siguiente video con el favor de Dios. Un abrazo. Bye.